Cuando me preguntaron por primera vez que si sabía de tráfico humano, no tenía ni idea. Y de hecho es una de las maneras más lucrativas de hacer dinero. Tuvimos casos que traían a las personas, especialmente diplomáticos, que tenían inclusive un tipo de stop. Nos costó muchísimo llegar a tener personas en un juicio siendo diplomáticos porque ellos tienen un cierto tipo de apoyo y hay muchas cosas que no se podían tocar. ¿Cómo te llevan a ti a que tú no quieras salir de esa situación? Bajo intimidación. Claro. Personas en desesperación pensando que mi hija va a tener un mejor futuro, tengo tantos niños. Señores, como siempre, un programa más y este programa es de lujo. Definitivamente estoy con una gran amiga hace muchísimos años. Ella me conoce a mí desde que yo era niño, ya ella era mayor que yo, pero no. No hay problema. Solamente mirando las caras se dan cuenta que estoy jugando. Pero bueno, como siempre, ustedes saben que les menciono antes de empezar estas dos palabras mágicas que siempre me acompañan, que es todo pasa para lo bueno, pero también todo pasa para lo malo. Así que ojalá que cuando tengan una situación de felicidad siempre se acuerden que esa felicidad va a pasar. Y cuando tengan una situación mala también va a pasar. Así que empezamos como siempre con ¿pero por qué? Mami. ¿Cómo que mami? Es papi. Invitaste una mami. Fíjate que el empoderamiento de la mujer las ha echado a perder a todas. Dios mío santo. Me ha cambiado el título de mi programa de esta mujer. Ok. Oasis, una gran amiga hace muchísimos años, una guerrera. Si alguien representa el empoderamiento de la mujer, es esta mujeraza que hay aquí. La historia de nosotros empezó, creo que desde el año 2000. Empezamos con una organización que se llama, todavía está vigente, el Comité Internacional de Rescate. Correcto. Y Giancarlo, con mi hijo Giancarlo, que es cantante y actor. Y Giancarlo fue parte de imagen de esta organización. Y Giancarlo llega a esta organización gracias a Oasis, que es quien nos inyecta el interés para que estemos en esta organización. Y esta es una organización que definitivamente lo que hacía era ayudar. Me acuerdo de ese maravilloso viaje a Haití, que ya lo hicimos, porque Giancarlo empezó como en el 2001, pero nosotros fuimos a Haití como en el 2011, 2012. 2012. Regresamos 2 años después. Abrimos unos pozos de agua allá, que el agua en aquel momento era oro. Para Haití no sé en estos momentos cómo está, pero sí sé que los niños gritaban por una botella de agua. Y conjuntamente con eso, así ya después empezó a dedicarle su vida, arriesgando su vida a tratar de salvar a mujeres que, dile tú. Bueno, lo que es el famoso tráfico humano, que ya muchísimas personas lo han escuchado. Cuando nosotros comenzamos, ni siquiera había salido la película Taken, que creo que fue una de las películas que más le abrió los ojos a las personas sobre lo que era el tráfico humano. Claro. Empezamos en el 2003, cuando me preguntaron por primera vez que si sabía de tráfico humano, no tenía ni idea. Tráfico para mí era tráfico de droga, tráfico de armas, claro. O sea, pero nunca seres humanos. Y de hecho es una de las maneras más lucrativas de hacer dinero. Inclusive mucho más que el tráfico de droga y que el tráfico de armas. Wow. Claro, porque el ser humano se puede rehusar muchas veces. Las armas ya las tiene, las vende, la droga se gasta. Y las drogas se gastan, pero el ser humano puede estar en situaciones así como tuvimos muchísimas muchachas que estuvieron por años. Muchísimos años. Habían personas de 7 años, de 8 años en cautiverio. Cuando el primer caso que tuvimos fue el caso Cadenas, que es un caso público, y era aquí en Homestead. O sea, para mí fue un shock muy grande saber que había algo tan fuerte pasando en el patio de nuestra casa. Porque era ahí, pues donde están los Mikuzuki. Y cuando hablamos de tráfico humano, pensamos en prostitución. La gente que no estamos totalmente empapados de hasta dónde llegan los tentáculos del tráfico humano. ¿Cuáles son esos tentáculos y hasta dónde podemos calificar a una persona que tiene bajo su tutela a alguien que está sufriendo tráfico humano?
Ok, el tráfico humano varía de muchas formas. Una de las que la mayoría de las personas habla es el tráfico sexual, definitivamente. Y Miami Es el que nos viene a la mente. Es el que nos viene a la mente porque pensamos en la esclavitud, en mujeres, en la prostitución y tal. Pero también están las mujeres domésticas, o sea, tuvimos casos que traían a las personas, especialmente diplomáticos, que tenían inclusive un tipo de stop. Nos costó muchísimo llegar a tener personas en un juicio siendo diplomáticos porque ellos tienen un cierto tipo de apoyo y hay muchas cosas que no se podían tocar. Estas personas traían muchísimas veces personas como que venían a trabajar con ellos como domésticas o quizás eran tutores de sus hijos, venían bajo esa apariencia, pero en realidad eran esclavas. Y cuando hablamos de esclavitud en la parte doméstica, estamos hablando, muchísimas veces tienen hasta sexo con la persona que los tiene y con los hijos, en este caso era así, pero además de eso son personas que trabajan completamente gratis, haciendo todas las tareas de la casa. Y encima de eso, la situación en la que viven es totalmente mala. ¿Por qué? Porque tú tienes que romperle a la persona esa parte de que tú dices, yo me voy a defender, yo no quiero ser un esclavo. Todas las personas queremos ser libres, ¿no? Pero llega un punto donde tú tienes un síndrome de Estocolmo que no te deja pensar. O sea, la persona está totalmente rota. Ya le diste golpe, la metiste dentro de una caja sin poder ver el sol por 3, 4 semanas. Ya estamos hablando de casos extremos. Casi todos son así. El síndrome de Estocolmo funciona cuando hay un secuestro, cuando hay alguien que está bajo la tutela de alguien, pero en contra de su voluntad. Esto es lo que es. Pero suponer, yo conozco casos, por eso estoy tratando de llevarte esto que te voy a decir a colación. Yo conozco casos de gente maravillosa que tienen personas en su casa que las trajeron de Colombia, de Costa Rica, y llegaron a un acuerdo con estas personas. Claro. Tienen una habitación, tienen comida. Tú sales los sábados, regresas el domingo. Eso es un trabajo. Te voy a pagar tanto, pero te voy a pagar menos. Porque si ahora mismito se estipula que son $15 la hora, el trabajo de una casa tú sabes que no tiene horario. Sí, y tú traes una persona de esta y está trabajando hay veces que 10 o 12 horas al día. Ok, te voy a pagar tanto, ¿por qué? Porque tienes casa, tienes comida, tú sabes. Claro. Entonces le pagan menos. ¿Eso es esclavitud? No. Esclavitud es cuando tú vienes, en primer lugar, engañado. Okay. Lo que te ofrecieron no es lo que te dieron. En segundo lugar, te toman tus documentos. Te quitan el pasaporte. Tu pasaporte ya no va a ser tu pasaporte. Ya tú no vas a tener manera de moverte. O sea, tú quedas esclavizado porque tú no tienes manera de enseñar ningún documento. ¿Sí? Y ahora la otra cara de la moneda. Porque estamos hablando de los infelices que estaban bajo esa situación. Pero también conozco casos de personas que se gastaron una cantidad de dinero, trajeron a alguien de Costa Rica, de Colombia, y cuando menciono estos países, de cualquier país de Latinoamérica. Bien, lo trajeron, gastaron una cantidad de dinero, le ofrecieron y le dieron lo que quedaron, pero esta persona llegó aquí y el único objetivo era llegar a Estados Unidos. Y a la semana se van el sábado y no regresan más nunca. Claro. ¿Quién es el esclavo sexual ahí? Bueno, ahí no hay ahí no hay esclavo. Ahí lo que yo siempre le digo a todo el mundo, no te pongas en una posición donde pueden sacar ventaja. Esa persona no evita eso quedándose con el pasaporte. Si se queda con el pasaporte, igual. Ya está haciendo ya es tráfico humano. O sea, exacto. Para que tengan una idea, si un policía a ti te para en la calle y tú tienes suspendida la licencia está suspendida, pero él no te la quita. Nadie en este país tiene derecho a quitarte tu documento. Claro. Te lo pueden invalidar, pero te lo tienen que entregar. Claro. Nadie se puede quedar con tu documento. Yo te mencioné eso como tú garantizas tu inversión para que esa persona quede contigo en lo que quedó, haga contigo lo que quedó, que cumpla. Sí, eso es un riesgo. Es un riesgo. Es un riesgo muy grande porque inclusive hay muchas personas que si te encuentra un abogado y te dice, a ti de cierto modo te trajeron de esclavo aquí. Porque nadie le puede pagar. O sea, la mayoría de las personas que llegan aquí, te voy a dar de este otro tipo. Por ejemplo, la primera ciudad de tráfico humano es Miami. La primera es New York. Y no es de tráfico sexual. ¿Está entre las primeras? La segunda. Es la segunda. Está bien. Y de hecho es la que tiene todo tipo de tráfico humano. O sea, tiene tráfico humano doméstico,
sexual y de labor. Labor, que ahí van los hombres, son las personas que traen a trabajar al campo, a trabajar aquí. Sí, cuando hablamos de tráfico... y no le pagan. No pensamos en hombres. Exacto, sí los hay. hombres. Sí, nosotros tuvimos muchísimas personas que venían de Haití, sobre todo, y los traían aquí a trabajar el campo. A trabajar el campo sin pagarle. Pero no le pagan. Nada. Eso es lo que es un esclavo. Pero ahora mi pregunta es, esta persona llega, porque estábamos hablando de que le quitan el pasaporte, pero es que el pasaporte ese no tiene validez en Estados Unidos. Bueno, es tu pasaporte. Es tu pasaporte, pero tú no puedes hacer nada con el pasaporte. Un haitiano o un cubano, ¿qué hace con su pasaporte? Bueno, aquí? les voy a explicar. Muchísima gente piensa que el tráfico humano, la mayoría de la gente entran ilegales. Y no es así. La gran mayoría de las personas que entran a este país para ser traficados, entran legales. Con una visa de turismo o con una visa de trabajo. Y a esa persona le quitan el pasaporte. O sea, ahí te quedaste fuera. O sea, estas personas no vienen, y no es que vienen por una frontera. Pero si yo entro legal y a mí me quita el pasaporte el que me contrató y yo logro escaparme y lo denuncio, a mí no me sacan de aquí porque yo entré legal. A que cogen preso al tipo. Correcto. ¿Por qué no lo hacen? Ahí está el problema. ¿Cómo te llevan a ti a que tú no quieras salir de esa situación? Bajo intimidación. Claro. Mira, yo trabajé con muchas muchachas que en el momento que entraron a este país eran menores. ¿Ok? Yo cuando nosotros rescatamos a esas muchachas habían pasado 7 años y la mayoría eran bien jóvenes. O sea, llegaron con 11, 12 años. Estas niñas venían de Veracruz. Y la persona que las trajo para acá era una señora que le decían la abuela. Una señora de 80 y pico de años y era la dueña de ese ring de tráfico humano. Era un negocio familiar de hijos, nietos y la señora. O sea, la señora iba a Veracruz, buscaba gente pobre, por supuesto, y le decía, ay, mira, tu niña tiene 11, 12 años, allá tiene un porvenir, allá lo puede adoptar un americano y ellos, tú sabes, va a tener una vida diferente. Déjame llevármela. Inclusive le llevaba fotos de niñas aquí, de lo bien que les había ido y tal. Personas en desesperación, pensando que mi hija va a tener un mejor futuro, tengo tantos niños, y venían para acá. De hecho, esas muchachas todas las semanas mandaban $25 por Western Union a la familia, que el traficante se lo hacía mandar para que no levantara sospecha. Estas niñas eran prostituidas en trailers y las personas que pedían los servicios eran jornaleros de aquí de Homestead y pagaban $5 por tener sexo. Estas niñas tenían alrededor de 45 hombres diarios. Entonces, Dios mío. por 7 años. Muchas murieron. Llegaron a venir casi 42 niñas y quedaron vivas 14 de esas. Muchas murieron haciéndole abortos provocados para que no... Les daban medicamentos para que no menstruaran. ¿No? Así mismo. Algo muy interesante que yo viví esa experiencia es que la mayoría de esas muchachas... 45 hombres. Eran 5 o 10 minutos. 45 hombres diarios. Bueno, mantenían eyaculación precoz los tipos. No, eran animales. Sí, o sea, animales. Porque eran personas que venían simplemente no se puede ni usar ningún tipo de juego con eso porque es tan doloroso. Entonces tan esas horrible, niñas... esas pobres infelices. Y eran niñas. O sea, expuestas a una salvajada como esa. Les decían, tus padres ya no te van a querer. Eres una prostituta. ¿Qué le vas a decir a tus papás? ¿De qué manera vas a regresar? Si te cogen aquí, te van a deportar y te van a meter presa. Sí, porque ojo, esto que tú estás ahora contando, que le decían y le decían y le decían, tú lo sabes de primer plano, o sea, de terapia, que la hacíamos, por supuesto. O sea, porque tú las encontrabas y tenías comunicación con ellas y te contaban todo lo que habían pasado. No, es que muchas tuvieron que ir a hipnosis, porque tenían muchas bloqueadas las cosas que pasaban. O sea, esto era bajo terapia. Y de tener una persona que vomitaba nada más que de pensar todo lo que había vivido. O sea, imagínate una persona que tú no conoces, un jornalero, que llega y pagó $5 esa gente sin bañarse. No, nada. Y personas mayores, personas, tú sabes que... Y animales. O sea, en ese sentido. Porque el hombre... O sea, yo tengo mucho respeto por el hombre, pero el hombre en cierto modo... venía a satisfacer una necesidad. El instinto de resolver y dale. Sin importar. Sin importar. Entonces, eso fue fuerte. Como te comentaba, también habíamos tenido un programa
que se hizo aquí en Miami, que se llamaba Esclavas Sexuales en Miami. Y ese programa nos ayudó también a rescatar víctimas durante ese tiempo, porque se da un número de teléfono que actualmente existe, que es un número, un 1-800, donde si la persona llama y dice, estoy en esta situación, se le envía ayuda y se hace un trabajo para que la persona pueda ser rescatada. Así era como rescatábamos a las personas. Eso trabaja directamente con el FBI. ¿Llegaste a algún momento, a algún lugar donde eras parte de rescatar a estas niñas y te encontraste con algunas muertas, hay algo así que tengas en memoria que nos puedas compartir? Cuando nosotros nos llamaban para ir ya a verlas, usualmente ya las tenían en un lugar a las que habían rescatado. Tuvimos algo bien interesante porque había en Homestead, habían agarrado un grupo grande, había habido una denuncia grande de un grupo de muchachas que estaban prostituidas y hicieron todo el rescatar y tal. Y era un grupo de indígenas guatemaltecos que hablaban una lengua muerta, y cuando nosotros empezamos a entrevistarlos nos dimos cuenta de que en realidad no eran ellos los traficados, sino que alguien supo que se había delatado, se fueron en la noche y estas personas habían rentado esto súper barato y nos llevamos a todas estas personas que no eran para nada ni prostitutas ni... O sea, que fue todo un montaje. No fue montaje, era simplemente que llegamos un poco después de lo que teníamos que haber llegado y ya los que estaban ahí no eran ese grupo. O sea, se metió la operación completa. ¿Y esa gente que estaba ahí quiénes eran? Eran personas que trabajaban en el campo. Y que estaban quedándose ahí, y que había, o sea, como ya lo que faltaba, habían rentado el lugar baratísimo porque se había ido todo el mundo. Entonces, cosas así nos tocaba vivir, nos tocaba entrevistar. Yo siempre le decía a todo el mundo, la persona que se convierte en un esclavo, y sobre todo por muchos años, desarrolla lo que es una personalidad superviviente. Entonces, a veces no era tan fácil como la gente piensa. Se ponían bien a la defensiva y muchísimas, inclusive, se hicieron muchísimos cambios durante todo este tiempo. Cuando nosotros iniciamos, era la policía quien llegaba y arrestaba a estas personas. Y muchas de ellas decían, quiero ver a mi amo, o necesito saber cómo está, él estaba enfermo, y la policía no entendía cómo ellos pudieran. A mi amo. A mi amo. Sí, esta es la persona que me ha cuidado durante todo este tiempo, y nosotros decíamos, pero ¿cómo es posible? Claro, porque creas eso, esa empatía por quien te está maltratando. Es un mecanismo de defensa. El síndrome de Estocolmo. Y en este momento, la gran mayoría del equipo que ahora opera para rescatar a estas personas son mayoritariamente psicólogos o entrenados para saber que se van a encontrar. ¿Tú eres cubana? Yo soy cubana, sí. ¿Has ido a Cuba? Yo fui a Cuba en el año 95. Hace muchos, muchos años. Okay. Fui a ver a mi abuela y ya. Te pregunto porque yo tengo una anécdota. Yo hace aproximadamente como unos 15 años estaba en un negocio de un amigo, que yo era parte de ese negocio, y ahí nos reuníamos los viernes, tú sabes, y nos tomamos un trago y hablamos. Y había una persona que hasta ese momento era amigo, no amigo, pero era conocido. Era de los que compartíamos ahí, y él había ido a Cuba. Y entonces él llegó vanagloriándose, y te voy a hacer el cuento para ver en qué categoría caen estas infelices en Cuba. Sí. Él llegó vanagloriándose de que él por 2 blumes había estado con una niña de 15 años y él tenía una hija de 16. Entonces yo perdí los estribos. Bueno, terminé dándole 2 o 3 piñazos al tipo, lo metí contra la pared porque le dije, tú eres un salvaje, eres una bestia, como tú. Entonces, él hablando de que le dio 2 blumes, que la chiquita se acostó con él y que después lo llamó varias veces porque quería seguirlo viendo, porque le había quedado en darle unas medias. Digo, tú no te das cuenta que esa pobre infeliz por la necesidad. Entonces yo creo que esta anécdota tiene mucho que ver lo que usan todos estos salvajes para poder embaucar y engañar a estas niñas, porque ¿hasta qué punto podemos catalogar de prostituta a la necesidad? Sí, es difícil. A estas personas
porque yo creo que siempre es digno trabajar, aunque te busques la quinta parte de lo que te buscas prostituyéndote, Sí. pero cuando no hay opción de trabajo, No. cuando no tienes otra opción. Yo tengo un está- amigo periodista que casualmente me dijo, y le pregunté una de esas cosas, porque siempre se ha dicho que la prostituta más barata está en Cuba. Eso se ha dicho muchas veces. Yo creo que sí, ¿no? Y él me dijo algo muy interesante y me gustó mucho. Me dijo, no solamente la más barata, la más preparada. Porque salen de una universidad y desafortunadamente se tienen que ir con un turista porque no tienen ni siquiera que darle de comer a un hijo. Claro. O sea, es una necesidad dentro de Cuba que se ha convertido en un modo de supervivencia, lo que le llaman el jineterismo. Pero ya eso es un poquito diferente a lo que es la cuestión de lo que es tráfico humano. Porque la prostitución es la profesión más vieja de la Tierra. Claro. Y en cualquier parte del mundo te vas a encontrar personas que prefieren prostituirse. Exacto. Y dicen, bueno, pero lo hacen para ellos. Claro. Ya cuando tú eres un objeto de hacer dinero a alguien contigo, ahí cambia todo. Pero ¿qué pasa cuando una muchachita esta, el futuro que tiene después de salir de una universidad, es ganar $3 al mes? No tienen futuro. En cambio de dinero cubano. Entonces, seguimos catalogando como prostitutas si se acuestan para que le den $10. Mira, a mí el caso de Cuba, Es una situación... siempre para mí ha sido muy, muy especial. Y no vamos a hablar de Cuba solamente para que el que nos está viendo diga, bueno, están justificando a las prostitutas No, son cubanas. situaciones No, en cualquier país que no tenga pase, manera de que vivir. pase una situación como esta. Correcto. Venezuela. En Venezuela, yo tengo una anécdota rápida. En Venezuela nosotros fuimos a hacer hace muchos años un video musical. Y empezamos, eran 105 personas trabajando en el video de Giancarlo. Wow. Y empezamos a las 9 de la mañana y terminamos al otro día a las 1 de la tarde. Y esa gente trabajaron con todo el amor del mundo, o sea, Sí, sin dormir. sin Tú sabes, yo estaba que me dolían hasta los pelos, me dolían, hasta las uñas. Tú sabes, porque fueron más de 24 horas. Y la anécdota es que como a las 4 de la mañana estábamos grabando en un apartamento, en un lugar bastante peligroso, pero la locación era la que necesitábamos para esa parte del video. Y teníamos un morojón afuera y Giancarlo estaba ahí. Y vienen unas muchachitas y me dicen que querían retratar como 3 de la mañana, pero las muchachitas que ellas eran de 13 y 14 años. Unas niñas. Unas niñas. Claro. Y yo le digo, ¿qué ustedes hacen despiertas a esta hora? No, porque nos enteramos que Giancarlo estaba aquí y queremos. Y eran como 4 o 5. Perdón. Y le digo, no, él va a salir y se va a retratar con ustedes ahorita. Esto, bueno. Y estamos en el pasillo esperando a la grabación y viene una de ellas, la más grandecita que tendría no más de 15 años, con una cantimplora en la mano. Y me dice, tengo whisky aquí, ¿usted quiere un trago? Y le digo yo, Menor de edad. ¿cómo que tú tienes whisky? ¿Qué edad tú tienes, mijita? Dice, yo tengo 15, pero parece que tengo 20. Yo me veo mayor, ¿verdad? Le dije, no, tú parece que tienes 14. Tú no parece que tienes más de 15 años. Y deberías estar en tu casa. ¿Tú no tienes escuela mañana? Y me dice, no, yo no tengo escuela. Le digo, tú deberías estar en tu casa. ¿Por qué te estoy haciendo el cuento? Porque mira lo que pasó. Teníamos 2 guardias con metralladora cuidándonos, que estaban afuera. Y ella se sentó ahí esperando que Giancarlo saliera y se pasaron abiertamente y descaradamente la cantimplora esa entre las niñas y tomando aquello. Y yo les dije, ustedes no pueden estar aquí, ustedes tienen que moverse porque ustedes están tomando alcohol y ustedes no tienen nada que ver con esta producción. Entonces, no quiero que estén aquí. Y entonces le dice una a la otra, se acabó, y le dice, ok, yo voy a buscar. Y se para, y cuando ella sale caminando por el pasillo o así, sale para salir a la calle, yo la seguí. Y la sigo, y cuando la sigo, los 2 guardias hijos de su madre, con sus metralladoras, cogieron una botella y la sacaron de entre la hierba y le llenaron la cantimplora a las chiquitas. ¿Tú sabes? Yo me paré y me les quedé mirando y ellos me miraron. Como si nada. Como si fuera la cosa más natural del mundo. Wow. Entonces, definitivamente esas niñas, después que se acabó el trabajo de nosotros, que nosotros nos movimos, esas niñas seguramente fungieron como prostitutas de estos tipos que a lo mejor estuvieron con ellas donde quiera, ¿te das cuenta? Es lo más posible. Entonces realmente es una situación que pasa en todas partes. Sí. Y hablando del peligro que corren ellas,
Sí. Vamos a hablar del peligro que corren ustedes. ¿Hasta dónde ustedes peligraban cuando ustedes estaban involucradas en todo esto? ¿Qué te pasó? ¿Tuviste miedo en algún momento? ¿Conoces de alguna persona, hombre o mujer, que sí les pasó algo por estar tratando de recuperar a estas pobres infelices? Durante todo el tiempo siempre hemos tratado de que sean personas sumamente profesionales y estar avalados por la policía, o sea, por los que tengan manera. Cuando ustedes iban a esto, obviamente iban con policía y con guardia para que lo... Sí, los que hacían todo lo que era las redadas siempre iba a ser la policía, FBI y todo esto. Y yo creo que Estados Unidos ha tomado desde el año 2003 que se trae a colisión lo que era el tráfico humano que había en este país, que en aquel momento la mayoría eran personas que venían de otros países acá. Y este país los permitía entrar y no tenía manera de ayudarlos hasta que no podía sacarlos. Después de eso empezamos a ver lo que fue el tráfico humano doméstico. El doméstico vino después. Y el tráfico doméstico es el tráfico de nuestros hijos. Estos no vienen de otros lados. ¿Qué quiere decir con de nuestros hijos? Que nuestros niños también están en peligro de ser traficados. No solamente los traen de otros países. O sea, aquí se vio muchísimo un caso hace unos años atrás en el Club Madonna. No sé si te acuerdas del Club Madonna. Que está en la playa. Que está en la playa, que se hacen desnudos completos y tal. Y había una menor de edad que cierran el club por eso. Porque esa muchachita era menor de edad, la madre tenía 2 trabajos y la niña, alguien la metió en esa vida y empezó a fungir como prostituta dentro del club. Y ya obligada. O sea, porque siempre que tú estás ya en contra de tu voluntad, en cualquier cosa, ya ahí empieza la esclavitud. Puede tener este dato, pero por lo que yo he leído, yo creo que Estados Unidos está, para mi sorpresa cuando lo leí, está entre los países de más secuestros de niños en el mundo. Sí. No, y la película... Pero eso es verdad. Sí, es un país muy grande. Eso Sí, es una somos realidad. 340 millones de habitantes. Somos un país muy grande y además de eso somos muy abiertos en lo que es la noticia. Hay países donde no te dan la verdadera noticia. Claro. Por ejemplo, nosotros muchísimas veces, ya estando fungiendo en lo que era la parte de tráfico humano, muchísimas veces se tocó la puerta a Cuba. Porque en Cuba se sabían que habían extranjeros que venían, inclusive se casaban con muchachas y se las llevaban a otros países a prostituirlas. Bajo engaño se las llevaban para otros lugares. Hubo personas que hasta perdieron córneas. Eso se vieron casos en Cuba donde se llevaron a las personas y le utilizaron las córneas, porque el tráfico humano también incluye el tráfico de órganos. Hay una película maravillosa que se llama Latido. ¿La viste? Yes. Clase de película. Exacto, y esas vinieron después. Y yo creo que lo que es Hollywood se ha encargado mucho de abrirle los ojos, porque la película Taken, que es la primera, y sale mucho después de nosotros empezar en tráfico humano, es cuando básicamente se le toca la puerta a Hollywood y se le explica la situación que estaba pasando en Estados Unidos. Y la situación que estaba pasando en Estados Unidos es que el tráfico humano, por ejemplo, si tú sabes personas de Rusia para acá, de México para acá, de Asia, o sea, son personas que se cotizan muy bien aquí, Claro. porque no es eso. Pero en Europa y en otros lugares está la americana. Pero ¿cómo trasladaba al americano? ¿Cómo secuestras a una persona aquí y te la llevas para Europa? Es difícil. Claro. Entonces lo que empezaron a hacer fue precisamente lo que sucede en la película. Empiezan a tirar personas en los aeropuertos y estas niñas con 16, 17 años que los padres le pagaban el famoso viaje a Italia, a Francia, que se fueran con las amiguitas. Entonces allí los esperaba un muchacho muy bien parecido y les decía, compartimos taxi, esto, lo otro. No tienes maldad. Entonces ya sabían dónde estaban esas muchachas y básicamente esa película fue muy bien hecha, claro. con la única diferencia es que ese papá no existe. Sí. El resto, todo era real y se hizo precisamente para abrir los ojos. Liam Nelson. No, ese sí no Ay, existía. dorado. Porque verdaderamente nadie se imagina la cantidad de droga, la cantidad de cosas que les dicen una vez que las han secuestrado, les cambian nombre, le hacen pensar que están locas. O sea, es bien difícil el rescate de una persona de tráfico humano. En este momento nosotros pensamos que no llegamos ni un 10% de lo que hemos podido rescatar en base a lo que hay actualmente. Qué dolor. Es muy triste.
hay muchos lugares, hay inclusive hasta negocios, lugares de spa, de masaje y todo eso, que son la pantalla para un tráfico humano. Y muchísimas personas no lo saben, pero en muchos de esos lugares que trabajan 24 horas, esas mujeres que están allá adentro no salen de ahí nunca. ¿De qué hablas? ¿De los gogos? No gogó, pero lugares que dan masajes asiáticos, de estos lugares que tú ves así como tenues y todo. Y los hemos visto en los últimos meses. Y los hay Las aquí redadas. abiertamente así. Oh, sí. Y hace como 3 semanas una redada grandísima aquí en el sur y en North Miami y en varios lugares que dieron tips. ¿Por qué? Porque lo que tratamos es de que se puedan infiltrar personas que logren llegar a ella. Porque llegar a ellos casi siempre es como un club privado. Igual que aquí, lo que es el dark web, lo que es como si fuera Google, pero el oculto. Ahí también se mete el FBI. A veces tratan de modular la voz, crear personajes para poder agarrar a esas personas que son depredadores, porque no sabemos quiénes son. Ustedes nunca tuvieron nada que ver con el tráfico de órganos, ¿no? El tráfico de órganos está contemplado dentro del tráfico humano, pero se maneja de una manera un poquitico diferente. Cuando el terremoto de Haití, se perdieron casi 80 y pico de niños que nunca se volvieron a encontrar. Y muchos piensan que hayan sido utilizados para tráfico de órganos. O sea, el tráfico de órganos siempre es un poquitico más difícil de poder llegar, porque ya cuando encontraste a la persona muerta. Entonces, es bien difícil. Pero lo que sí es importante saber es que hay veces que las personas que menos te imaginas, esa muchacha que nosotros tuvimos doméstica, quien pudo darse cuenta de que ella estaba secuestrada fue el señor que la limpiaba la piscina. Porque la esposa era policía y llega a la casa y le empieza a hablar, mira, hay personas así, así. Y él le dice, esto fue en Miramar. Y él le dice, bueno, yo conozco una muchacha. El señor limpiaba la piscina en una casa y ella, ¿qué hacía en esa casa? Ella estaba esclava. ¿Pero qué hacía? ¿Cuál era su trabajo? El trabajo era supuestamente cuidar la casa, limpiar en la casa. ¿Pero qué pasa? Y él estaba ahí y no se iba. No, es que no se iba. Es que él se da cuenta que cuando él limpiaba la piscina, si tú tienes una persona que está en tu casa limpiando, atendiendo tu casa, y llegas de la piscina, lo más natural es que le diga, ¿quieres un vasito de agua? Claro. No, ella no ofrecía nada. Cuando él la veía, ella se escondía. La señora llevaba a los niños a la escuela, no la persona que lo cuidaba. O sea, él empezó a ver cosas que eran raras. Y ahí es que se da cuenta que podía ser. Porque cuando tú llamas a ese número de teléfono, que igual te lo voy a dejar por acá por si lo pueden poner después, ese número de teléfono simplemente tú no tienes que dar nada. Puedes dar un tip anónimo de lo que tú sospeches. El número es 888-373-7888. O sea, 1-888-373-7888. Eso es 24 horas. Cualquier persona, o sea, muchas veces puede ser un error. Y no es que van a llegar van a hacer una investigación. En esta parte de aquí, el teléfono va a salir abajo en la pantalla. Y para que tengan una idea, con este tipo de teléfono, anualmente son alrededor de 20,000 personas que son rescatadas. Sí. Ya te digo, uno a veces dice, en el programa que menos te imaginas, ¿quién puede estar viendo esto? ¿Quién le puede pasar esto a otra persona? ¿Y qué persona puede decir, wow, yo esto lo vi raro? Y no tienes que involucrarte. Simplemente es dar el tip, decir en la zona y de eso se encarga la autoridad. Como nosotros, obviamente, nuestro podcast está en una plataforma donde tiene acceso todo el mundo a verla. Exacto. ¿Cuáles son las señales que cualquiera que vea esto en cualquier otro país puede darse cuenta que le están ofreciendo algo? ¿Cuáles son las señales que son un despertador para esta persona y decir, esto no es real? ¿Cuáles son? Bueno, para las personas que muchas veces, porque te digo, estábamos hablando de niñas menores de edad, pero te voy a hablar también de en Filipinas. Sabes que las enfermeras filipinas tienen su fama de ser buenas enfermeras. No, y aquí hay muchísimas. Claro que sí. Y mucha gente sabe. Trabajando en hospitales. Sí, claro. Bueno, pues nosotros tuvimos un grupo de mujeres que estaban en la prostitución, que eran todas enfermeras de Filipinas. Y ellos pusieron toda su información en una plataforma que supuestamente buscaban enfermeras en este país.
O sea, que para mí lo más importante es, antes de uno entrar su información o involucrarse con una plataforma, que verifiquen que verdaderamente existe. Llamen por teléfono, traten de verificar que no es un montaje, porque estas mujeres eran profesionales y terminaron siendo prostituidas y no eran niñas. O sea, cualquier persona puede caer en esto porque es difícil. Ahora, si lo que te ofrecen es demasiado bueno, como dice el dicho, Sí, hay si un la dicho- limosna... No, hay un dicho que yo repito mucho, que nadie vende el peso a 50 aquí. Eso es verdad. Eso Si no te falla. ofrecen maravillas, ahí hay algo extraño. Exactamente, Olvídate. exactamente. El que me llevo a tu hijo no va a tener ningún Sí. tipo de problema. O sea, todas esas cosas es importante. Y te voy a decir uno de los casos que tuve, que fue un caso para mí bastante impactante, porque era una muchacha rusa que la secuestraron a los 9 años de un parque en Moscú. Ella tenía 9 años y obviamente ella bloqueó muchísimas cosas, porque era una niña. Ella fue vendida no sé cuántas veces. Fue operada como señorita no sé cuántas veces. Era una belleza de mujer. Yo llegaba a todos lados, yo era la que andaba con ella para llevarla a diferentes lugares, Social Security, y mujeres y hombres se quedaban mirándolo, porque era un monumento de Una mujer. belleza. Esta muchacha terminó diciendo que ella estaba convencida de que su mamá estaba viva y de que su mamá no la entregó, porque le hacían creer como que la madre la había vendido. Y la madre nunca en la vida dejó de buscarla. O sea, que y se encontraron. Wow. Entonces, ese fue un caso que verdaderamente a mí me impactó mucho. Era una muchacha muy fuerte de carácter y uno de mis trabajos era que ella consiguiera empleo y empezara a trabajar normalmente. Y como a las 3 semanas ella llega con un cheque y me dice, ya empecé a trabajar. Y el cheque decía Entertainment Industry, no sé qué. Yo dije, se buscó un trabajo de modelo. ¿Y dónde estás trabajando? Y me dijo, estoy trabajando en Solid Gold, que es un gogo. Y yo quedé como toda impactada, ¿no? Y yo le dije, pero tú sales de una situación. Me dijo, no. Con mi cuerpo hicieron dinero. Ahora yo voy a hacerlo vivir yo. de mi cuerpo. Y la aplaudí. Claro. La aplaudí. Sufrió muchísimo, pasó muchísimo, pero logró su objetivo. No, es que yo creo que no hay ningún trabajo indigno, ni siquiera es de prostitución. Si lo haces porque Exacto. quieres, Cada persona tiene el derecho a hacer con su cuerpo lo que quiere. lo que no tiene derecho es hacer lo otro contigo. Exacto. Y cobrar por ti. Tú sabes que hablando, yo viví un secuestro con Giancarlo. No, nunca te he hecho el cuento. No. Hace 33 años de eso. Wow. Giancarlo tenía 36, Giancarlo tenía 3 años. Y Eri tenía, Giancarlo le debe la vida a Eri, a mi hijo Eri. Eri tenía 5 años y tanto. Y era otro niño. Un niño. 24 de diciembre. Ay, Dios mío. Hago el cuento porque le puede pasar a cualquiera. ¿Cómo no? Y yo era un padre, siempre he sido un padre preocupado y al Lo tanto sé. de todo. Y yo creo que gracias a eso fue que no pasó. Bueno, fui a un rancho a comprar gandinga de puerco el 24 de diciembre a las 12 del día, que está en Okeechobee. No voy a mencionar el nombre. Cuando llego, entro en mi carro y cuando entro en el carro, aquello estaba vacío completo. O sea, estaba había todo nada. aquello, estaba el chiquero de los puercos ahí. Paro el carro, los bajo a ellos. Las tablas del chiquero estaban bien pegaditas. O sea, no cabía No ni un cabía ni un dedito dedo. de ellos, pero se veía los puercos por arriba, tú sabes. Y no había nadie, toco el clauso, Y como a una cuadra o menos de una cuadra había unos contenedores y me sale un hombre desde allá. Le digo, quiero comprar gandinga. Me dice, la tengo aquí, era un contenedor refrigerado. Sí, que la tenía allí La preservada. tenía ahí. Entonces me dice, y Eri me dice, papi, queremos ver los puercos. Y el carro mío está aquí, el chiquero está aquí y ellos están aquí y yo tengo que caminar hasta donde están los carros, un poquitico más adelante. Menos de media cuadra. Entonces, menos de media cuadra. Entonces empiezo a caminar, los dejo ahí parados y le digo a Eri, no sueltes a tu hermano, tenlo aquí, no sueltes a tu hermano. Y yo caminaba y miraba para atrás, caminaba y miraba para atrás. No me digas en qué momento
yo hago así y cuando llego le digo al hombre, dame 2 paquetes De Gandinga. de gandinga. Y entonces estoy parado y veo a los niños parados mirando los puercos, sin nada. Y él me dice, que yo hay veces que hasta cuestioné, dije, este tipo a lo mejor estaba de acuerdo. No lo dudo. Me dice, ven para que escojas los paquetes. Ah, para que entrara. Que entrara, tenía... No lo dudes. Tenía una de esos Sí, de de plástico, plástico. de esos que son unos pedazos de plástico Sí, colgando así, las puertas abiertas. Ven para que los veas. Y yo entré de aquí al tanque. Y cuando llegué a donde está el tanque, ahí estaban Pero ya todos- no tenías visión de los niños. Ya no, ya había perdido a los niños. Y le digo, este y este. Y automáticamente salgo. Y cuando salgo, hay un Riviera, un carro parqueado. Los niños aquí y el carro parqueado aquí, así de lado, con la puerta abierta, con una mujer con una chambelona en la mano, ofreciéndosela. Y Giancarlo así como- tratando de ir a buscar la Claro, chambelona niño al y él alándola. Y yo cojo los 2 paquetes y los tiro y empiezo a gritar y salgo sale. corriendo para allá. Y cuando salgo corriendo, Se echaron a ellos correr. inteligentemente hicieron así, salieron y el tipo dio una vuelta y levantó una polvareda que el carro se perdió dentro de aquella polvareda. No, que no, había. eso fue totalmente Hizo, intencional. se fue. Llamé a la policía, le dije a la policía, le dije lo que había pasado, hablaron con el tipo no había forma de involucrarlo, tú sabes. No sé hasta qué punto. Lo hacen con animalitos y con todo. Déjame decirte que yo no quiero ni imaginar, porque yo me metí semanas que yo me acostaba en mi casa. Y pensaba que te estaba pasando. Y cuando yo pensaba en eso, me entraba un escalofrío y cerraba las manos nada más de pensar que hubieran cogido a Giancarlo y lo hubieran montado. Y gracias, No, y hasta le hubieran dado un golpe a Eric. Y lo hubieran- gracias a Dios. No, y se lo hubieran llevado a los dos. Claro, es lo que te digo. Gracias a Dios que esa mujer, si llega a ser un hombre, lo que era un tipo manejando y una mujer, Sí, que esa ella mujer no tuvo la salió destreza. a cargarlo y a llevárselo a la fuerza. Y que lo mío fue 30 segundos. No, tinta. son segundos. En un segundo. Yo veo en un muchísima segundo, gente, muchísimas un veces en segundo, los parques. Fue igual. Que están en el Disney, celular. en No, y Disney, están en el celular en y no Disney, están sí. atendiendo al niño. Sí, es- Los baños, hace poco pasó en el Dolphin. Sí. Tú no Ah, puedes sí, lo dejar, vi. tú no puedes dejar Lo un vi. niño solo en un baño vi. porque tú no sabes las cosas Lo que vi. puedan pasar. Bueno, pues Joasi, 1.000.000 de gracias. No, gracias a ti. Para mí un placer. Definitivamente todo lo que Joasi ha contado y ha mencionado a todas estas pobres muchachas que cayeron en esta desgracia, ya ellas no tienen solución. Las que pudieron sobrevivir van a vivir con ese trauma todo el resto de su vida, pero este programa no es para ellas. Este programa es en honor a ellas, en honor a mujeres como tú que han arriesgado su seguridad y su tiempo, porque desde hace muchísimos años tú le dedicas parte de tu vida a ayudar, no solamente a mujeres, a necesitados, y mis respetos para ti. No, y Pero gracias a ti, que con personas como tú también he podido llegar a muchísimos lugares. Este programa es para ustedes que lo están viendo y que no caigan en las redes y en los tentáculos de estos pulpos que viven chupándole la sangre a las pobres infelices que sin Tristemente. conocimiento pues caen en esto. Y espero que pueda cerrar este programa manteniendo el título del mismo y que no me le hagan cambio como me lo hicieron al principio. Así que, como siempre, todos los jueves a las 10 de la mañana salimos con un programa nuevo y cierro diciendo, ¿pero por qué Mami y papi. otra vez? Ah, bueno, por lo menos digo mami y papi. Sí, vaya, te voy a incluir. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Familia, gracias por acompañarnos en este episodio de Pero ¿por qué papi? Y acuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y también a Cultura Talks para más conversaciones como esta. Y si tienes algún tema que quieres que hablemos, Escríbenos at hola@culturamediahouse.com. Los estamos leyendo. sí lo estamos leyendo.